Buen día, bendiciones para cada uno de mis amigos y hermanos que domingo a domingo están pendientes de esas enseñanzas que por medio de Facebook, por medio de YouTube les hago llegar a ustedes. Esta mañana no es la excepción, esta mañana es una mañana que Dios ha escogido, que Dios ha elegido, para que tú y yo nos conectemos y nos demos cuenta que en este diario caminar no estamos solos. Que tenemos a un Dios, que tenemos a un Espíritu Santo que siempre está con nosotros, no importa la situación que estemos pasando. Y ese es prácticamente el tema que hoy quiero tocar contigo. Cuando en nuestra vida están pasando situaciones las cuales no las logramos comprender, cuando en nuestra vida están sucediendo algo que se sale de nuestras manos, que es incontrolable, y no entendemos y no comprendemos por qué me está pasando a mí o para qué me está pasando a mí. Es el momento en el que tenemos que reflexionar que si algo ha venido a mi vida es porque Dios ha permitido que venga. Y lo que tengo que buscar y encontrarle es cuál es el propósito de eso que Dios mandó a mi vida o que permitió que llegara a mi vida. Esta mañana quiero que reflexionemos en ciertos personajes de la Biblia que Dios les pidió cosas que parecían imposibles o cosas que parecían risibles, pero que esos hombres de alguna manera decidieron obedecerle a Dios y cumplir con aquella petición. Y es por eso que ahora los tenemos como ejemplo, como reflexión en la Biblia, para entender que la obediencia a Dios trae frutos y frutos beneficiosos para nuestra vida. Mira, podemos encontrar en la Biblia a ese personaje llamado Noé, que Dios en un momento le pidió que construyera un arca en un desierto, en un lugar donde nunca había llovido, en un lugar donde no había agua. Y fue el hazmerreír y fue la burla de mucha gente porque Dios le dio esa orden. Pero Noé, acatando las órdenes de ese Dios al cual respetaba, al cual amaba y al cual le servía, cumplió con esa orden. Mira, un día Dios llamó a Moisés y le dio la orden que fuera el libertador del pueblo de Egipto. Iba a ir a luchar contra el ejército más grande que en ese momento había en la tierra. ¿Y qué llevaba Moisés? Una simple vara en la mano. Parecía imposible aquella orden que se pudiera hacer posible. Pero ese es el tema principal, que cuando tú llevas el poder y la autoridad de Dios, cuando tú estás obedeciendo a una orden de Dios, no hay nada que se te haga imposible. Mira qué interesante cómo estos dos varones obedecieron a esa orden de Dios y los resultados que ahora tenemos son resultados que esos hombres fueron exitosos. Pero tú puedes decir, bueno, lo que yo estoy pasando es un evento familiar. Lo que siento que Dios me está poniendo a prueba es un momento familiar. Quiero hablarte de otro personaje llamado Abraham. Dios le había dado la promesa que su descendencia iba a ser como las estrellas de los cielos, como la arena del mar. Y cuando Abraham tiene a su primer hijo, de repente viene Dios y se lo pide y que se lo dé como sacrificio. ¿Qué pensarías tú si en ese momento que tú tienes a tu único hijo y Dios te lo está pidiendo que se lo entregue como sacrificio? ¿Qué harías? Mira que no tenía lógica, no tenía sentido, porque Dios le había hecho una promesa, pero que de repente Dios quería como tapar aquella promesa. Pero mira la actitud de Abraham, obedecer. Y ahora lo tenemos como ese personaje conocido como el padre de la fe. Estos personajes nos traen ese ejemplo muy interesante, que cuando tú y yo le obedecemos a Dios, las cosas que van a venir son cosas beneficiosas para nuestra vida. Ahora reflexionemos en este momento. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Será que estás postrado en una cama y no entiendes el por qué?
¿Será que estás pasando por una situación financiera y no logras entender qué está pasando? ¿Fuiste despedido de la empresa en la que trabajabas? ¿Has caído en un bache financiero? ¿Estás en un problema familiar al cual no le encuentras salida? Pues quiero decirte que estos hombres decidieron obedecerle a Dios y el triunfo estaba ya dado para ellos. Quiero hablarte de un personaje más llamado Josué. Josué había peleado muchas batallas a la par de Moisés y las habían ganado. Pero de repente toma el liderazgo porque Moisés ya había sido llamado a la presencia de nuestro Padre Celestial y Josué toma el mandato. Y cuando va a tener una de sus primeras batallas se topa con Jericó, una ciudad amurallada, una ciudad completamente llena de un ejército muy poderoso. Pero viene Dios y le pide a Josué y le dice simplemente: da vueltas alrededor de ella y canta. Podría sonar ridículo, ¿verdad? Pero Josué, trayendo la trayectoria de Moisés, que Moisés había sido obediente, decidió obedecer. Y si tú lees la Biblia encontrarás la historia, como dice la palabra de Dios, que los muros de Jericó cayeron y cayeron hacia adentro. Los mismos muros que a ellos los protegían son los mismos muros que a ellos los mataron. En esta mañana quiero dejarte esta enseñanza reflexiva, porque no sé por la situación que estás pasando, pero con toda certeza y seguridad te puedo hablar que ese Dios que le dio triunfo a Noé, que le dio triunfo a Moisés, que le dio triunfo a Abraham y que le dio triunfo a Josué, ese mismo Dios hoy esta mañana tiene preparado un triunfo para ti. ¿Qué es lo que te pide en este momento? Simplemente que le obedezcas, porque quiero también cerrar hablándote de que si tú te resistes al mandato de Dios, si tú desobedeces, hay consecuencias. Tengo un par de personajes ahí que también se habla en la Biblia y que fueron servidores de Dios, pero cuando Dios les dio una orden desobedecieron, y el desobedecer a esa orden de Dios trajo consecuencias a sus vidas. Ahí tenés el caso, ¿verdad?, de un personaje que es bien conocido en la Biblia, Jonás. Jonás, Dios lo mandó a predicar a Nínive, pero él decidió irse a Tarsis, desobedeciendo la orden de Dios, y le trajo consecuencias. Fue tirado en el mar, fue tragado por un pez, y de ahí para allá vinieron muchas cosas para su vida. Ahí tienes el caso de ese personaje muy conocido llamado el rey David. Un día, parado en el terrado de su palacio, vio a una mujer que se estaba bañando y le advirtieron que esa mujer tenía esposo. Le advirtieron que esa mujer era la esposa de uno de sus mejores amigos oficiales, pero desobedeció aquellas palabras. Y ahí puedes encontrar en la Biblia las consecuencias de la desobediencia. Ahí tienes a otro personaje llamado Sansón. Dios lo eligió para ser un juez de su pueblo, para dirigirlo, para llevarlo a la victoria. Pero decidió desobedecer a Dios. Y ahí están las consecuencias. ¿Por qué te pongo estos dos panoramas? Para que tú en este momento te analices si estás en el bando de los obedientes o quieres estar en el bando de los desobedientes. Esa es decisión que tú la vas a tomar esta mañana. Esa es decisión que te toca elegirla a ti. Y verás las consecuencias. Una son beneficiosas y las otras son dañinas, simplemente por tomar una decisión de ser obedientes o de ser desobedientes. Que el Señor me les bendiga en esta preciosa mañana. Te saluda tu amigo y pastor Isidro Romero. Puedes ver estas enseñanzas cortas ahí en YouTube. Búscame como Pastor Isidro o búscalas en Facebook y verás, y las puedes compartir con quien tú quieras y verás qué bendición a la vida puede llevarte una persona. Que el Señor me les bendiga poderosamente en este día. Amén.